Ser camionero siempre me pareció un trabajo solitario, pero también lleno de libertad. La carretera se convirtió en mi segunda casa, y los largos tramos nocturnos me dieron un sentido de calma que pocos comprendían. Sin embargo, todo cambió una noche de otoño en una carretera secundaria que ahora evito a toda costa. Esa noche había aceptado un trabajo urgente: transportar una carga ligera a través de un trayecto poco transitado. Era una ruta rural, con más curvas y menos luces de lo que me hubiera gustado, pero el pago era bueno, y yo me sentía confiado. La carretera estaba vacía, con una neblina baja que se deslizaba sobre el asfalto, reflejando las luces de mi camión como si estuviera flotando en un sueño. Comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Estaba ajustando el volumen de la radio para mantenerme despierto cuando vi unas luces a lo lejos. Al principio, parecía un auto cualquiera, pero a medida que se acercaba, noté algo extraño. Las luces parecían demasiado brillantes y blancas, como si no fueran de este tiempo. Cuando el auto pasó junto a mí, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un clásico. Un sedán de los años 50, negro y reluciente, como si acabara de salir de una exhibición. Sin embargo, no vi conductor. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era tarde, estaba cansado, y la niebla podía haber distorsionado mi visión, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que las luces aparecieran de nuevo, esta vez en mi retrovisor. El auto venía detrás de mí, acercándose rápidamente. Reduje la velocidad para dejarlo pasar, pero cuando miré de nuevo, un sudor frío me recorrió. Ya no estaba. Encendí la radio CB para escuchar si había otros camioneros en la zona, pero solo recibí estática. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, que tal vez alguien estaba jugando una broma o que simplemente mi mente estaba exagerando. Pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Las cosas se volvieron más extrañas cuando vi el auto por tercera vez. Esta vez estaba estacionado al costado de la carretera, con las luces apagadas. Al pasar junto a él, sentí como si algo me estuviera observando, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre. En el asiento del conductor había una sombra, una figura negra e indistinta que no se movía. Era como si el asiento estuviera lleno de oscuridad pura, algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Según avanzaba, traté de mantener la calma. Respiraba profundamente y me recordaba que la carretera tenía reputación de ser extraña. Historias de luces que seguían a los conductores o de fantasmas que aparecían en las curvas no eran raras entre los camioneros, pero nunca había creído en esas cosas. Unos kilómetros después, las luces volvieron, pero esta vez el auto no intentó adelantarme. En cambio, se mantuvo pegado a mi camión, tan cerca que podía ver cómo las luces delanteras iluminaban la parte trasera de mi remolque. Toqué la bocina, frené un poco, pero nada hizo que se apartara. Cuando miré por el retrovisor, noté que las luces parpadearon y luego desaparecieron, como si el auto hubiera sido tragado por la carretera. Llegué a una gasolinera desierta y decidí detenerme para tomar un respiro. El encargado, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró con curiosidad mientras compraba un café. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó. Le conté sobre el auto, tratando de sonar casual, pero al mencionar el sedán negro, su expresión cambió. Bajó la voz y dijo: «Ese auto, ya lo han visto antes. Dicen que pertenece a un hombre que murió en esta carretera hace más de 40 años. Un choque horrible. Nadie sabe por qué sigue apareciendo, pero los que lo ven, bueno, algunos no viven para contarlo». Esas palabras me dejaron helado. Regresé al camión con el corazón latiendo con fuerza y encendí el motor. Quise pensar que era solo una historia para asustar, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. El trayecto hasta mi destino fue una pesadilla. El auto aparecía y desaparecía, cada vez más cerca. Una vez lo vi directamente al lado de mi camión, avanzando a la misma velocidad. No había nadie al volante, solo esa sombra que parecía mirar directamente hacia mí. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero era imposible. Cada vez que parpadeaba, sentía que estaba más cerca, como si pudiera saltar de su asiento y entrar en mi cabina. Finalmente llegué al almacén donde debía dejar la carga. Me estacioné y bajé del camión con las piernas temblorosas. Miré a mi alrededor, esperando ver el auto, pero no había rastro de él. Por un momento,
Me sentí aliviado, pensando que había terminado. Pero al regresar al camión, encontré algo que me hizo congelarme. En el parabrisas había marcas de manos, como si alguien hubiera estado presionando contra el vidrio desde fuera. Nunca volví a tomar esa carretera, y cada vez que escucho historias de autos fantasmas, no puedo evitar recordar esa noche. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera detenido, si hubiera enfrentado lo que fuera que estaba en ese auto. Pero una parte de mí sabe que hay cosas que es mejor no descubrir, y esa carretera es una de ellas. Siempre me han gustado los viajes por carretera. Hay algo especial en el sonido del motor, el viento entrando por la ventanilla y la promesa de lo desconocido. Esa noche, sin embargo, aprendí que no todas las aventuras son agradables y que hay secretos en los caminos que deberían permanecer ocultos. Había tomado la carretera vieja que conectaba dos pueblos pequeños. Era una ruta conocida por ser más corta, pero también más solitaria. A mi alrededor la oscuridad era absoluta, rota solo por las luces de mi coche. Los árboles que bordeaban el camino parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran susurrarme algo. A pesar de todo, me sentía tranquilo, incluso disfrutando de la soledad. Pero esa sensación duró poco. Fue alrededor de la medianoche cuando vi el puente. No estaba marcado en mi mapa ni en el GPS, pero allí estaba, una estructura de madera antigua, cubierta de musgo y con barandillas torcidas. La niebla se levantaba del río que corría debajo, dando al lugar un aspecto etéreo. Reduje la velocidad y encendí las luces altas. Algo en ese puente me puso nervioso, pero no tenía otra opción. Debía cruzarlo para llegar a mi destino. Mientras avanzaba, vi algo en el borde del puente. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme distinguí una figura pequeña. Era una niña. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultándolo por completo. Frené de golpe. Mi corazón latió con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Bajé la ventanilla y le hablé. «Hola, ¿estás bien?», pregunté esperando una respuesta. La niña no se movió. Parecía no haberme escuchado. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de otras personas, pero estaba completamente solo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía simplemente dejarla allí. Salí del coche y me acerqué con cautela. «¿Estás perdida? ¿Necesitas ayuda?», intenté de nuevo. Entonces, lentamente, levantó la cabeza. Su rostro era pálido, casi traslúcido, y sus ojos eran de un negro profundo, sin rastro de pupilas. Una frialdad inexplicable me recorrió el cuerpo, y retrocedí instintivamente. La niña se puso de pie de manera antinatural, como si alguien la estuviera levantando con hilos invisibles. Luego, sin decir una palabra, se giró y caminó hacia el borde del puente. Antes de que pudiera reaccionar, saltó. Corrí hacia el lugar donde había desaparecido, esperando escuchar un chapoteo o algún indicio de que había caído al agua. Pero el río estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, mirando fijamente la oscuridad, intentando entender lo que acababa de suceder. Decidí regresar al coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor y cruzaba el puente. Cuando llegué al otro lado, sentí un breve alivio, pero algo me obligó a mirar por el retrovisor. La niña estaba allí de pie en medio del puente, observándome. Pisar el acelerador fue una decisión automática. Los siguientes kilómetros fueron un borrón. Mi mente intentaba racionalizar lo ocurrido, pero nada tenía sentido. Finalmente vi las luces de una gasolinera y decidí detenerme. Necesitaba tiempo para calmarme y procesar lo que había pasado. El empleado me miró extrañado cuando entré. Tal vez era mi expresión o el sudor en mi frente, pero no hizo preguntas. Compré un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde allí, podía ver mi coche estacionado. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había una pequeña huella de mano en el cristal trasero.
La taza de café se me cayó de las manos y corrí hacia el coche. Revisé cada rincón, pero estaba vacío. Sin embargo, la huella seguía allí, como un recordatorio de que algo me estaba siguiendo. Regresé a la gasolinera y me acerqué al empleado. ¿Sabe algo sobre un puente en esta carretera?, le pregunté, intentando sonar casual. El hombre frunció el ceño. ¿El puente viejo?, dijo, bajando la voz. Asentí, y él continuó. Se dice que está maldito. Hace años, una niña murió allí. Algunos dicen que fue un accidente, otros que se quitó la vida. Desde entonces, hay quienes aseguran haberla visto. Mi corazón se hundió. Todo encajaba, pero eso solo hacía que la situación fuera más aterradora. Le agradecí al hombre y regresé al coche, decidido a salir de esa carretera lo antes posible. El resto del viaje fue una lucha constante contra el miedo. Cada sombra en la carretera, cada ruido en el coche, me hacía saltar. Cuando finalmente llegué a mi destino, me prometí no volver a tomar atajos ni carreteras solitarias. Sin embargo, algunas noches, cuando estoy solo, siento una presencia. Es como si alguien estuviera observándome desde las sombras, esperando. Y a veces, cuando miro por la ventana, creo ver una figura pequeña con un vestido blanco, recordándome que hay historias que nunca terminan del todo. Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay algo hipnótico en las luces de la carretera, en el murmullo constante del motor y en la soledad que acompaña el viaje. Esa noche, sin embargo, mi amor por los viajes nocturnos cambió para siempre. Era un domingo cualquiera y había decidido tomar un atajo a través de una carretera poco transitada. Había oído rumores sobre esa ruta, que era más rápida, pero también peligrosa por su falta de iluminación y las curvas cerradas. En retrospectiva, debería haber escuchado esas advertencias. Conduje durante 1 hora sin problemas, disfrutando de la música que llenaba el interior del coche. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje desértico que se extendía a ambos lados de la carretera. Fue entonces cuando mi teléfono perdió la señal. No era raro en ese tipo de caminos, así que no le di importancia. Sin embargo, mientras avanzaba, noté algo curioso. Las estaciones de radio también dejaron de funcionar. La estática llenó el coche. Un ruido agudo y perturbador que terminé apagando. La ausencia de sonido hacía que el ambiente se sintiera más pesado. Según mi reloj, había conducido durante 2 horas cuando vi la primera señal. Era un cartel oxidado y desvencijado que indicaba que un área de descanso estaba a 5 kilómetros. Sentí alivio. Había comenzado a cansarme y necesitaba un respiro. Sin embargo, cuando llegué al lugar, estaba desierto. La única estructura era un pequeño edificio de baños, con una luz parpadeante en la entrada. Algo en el aire se sentía mal. No era el lugar en sí, sino la sensación de que estaba siendo observado. Decidí no detenerme mucho tiempo. Usé el baño rápidamente y regresé al coche. Mientras arrancaba el motor, noté una figura a lo lejos, justo donde la luz de mi faro no alcanzaba a iluminar del todo. Era una silueta alta y delgada, inmóvil, mirando en mi dirección. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación y aceleré para salir de allí. A medida que avanzaba, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Los carteles de la carretera parecían repetirse. Uno tras otro, cada letrero era igual al anterior, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Incluso los árboles junto a la carretera tenían una disposición sospechosamente similar. Revisé el mapa en mi teléfono, pero sin señal no había mucho que pudiera hacer. Fue entonces cuando mi coche comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon. El motor perdió potencia por un momento y luego se recuperó. Pero lo peor fue la sensación de que algo más estaba en el coche. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Aún así, el escalofrío que recorrió mi espalda fue suficiente para que detuviera el coche. Cuando salí para revisar el motor, el silencio era ensordecedor. No había ni un solo ruido, ni insectos, ni viento, ni siquiera el crujir de las hojas bajo mis pies. Abrí el capó y revisé el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba más cerca esta vez, a unos 100 metros de distancia, inmóvil bajo la luz de la luna. Regresé al coche de inmediato y arranqué, pero la figura pareció desaparecer tan pronto como encendí los faros. Aceleré
sintiendo el corazón latiendo en mi garganta. Sin embargo, no importaba cuán rápido condujera, la carretera parecía no tener fin. En un momento, vi algo más en la carretera. Había una cabina telefónica al costado del camino, iluminada por una luz tenue y parpadeante. Lo absurdo de su presencia en medio de la nada me detuvo. Pensé que quizá podría pedir ayuda, aunque no entendía cómo funcionaría una cabina en un lugar tan remoto. Cuando me acerqué a la cabina, el teléfono comenzó a sonar. El sonido me sobresaltó. Era imposible que alguien estuviera llamando a ese lugar. A pesar del miedo, levanté el auricular. «No deberías estar aquí», dijo una voz masculina al otro lado de la línea, con un tono grave y desesperado. «Vuelve ahora, antes de que sea tarde». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé congelado, el teléfono aún en mi mano, cuando algo captó mi atención. La figura estaba allí, justo al otro lado del cristal de la cabina mirándome, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, había más sombras, todas inmóviles y sin forma definida, como si fueran espectros que se fundían con la oscuridad. Corrí de vuelta al coche, sin mirar atrás. Arranqué y aceleré, ignorando los límites de velocidad, pero no importaba cuán rápido fuera. Las figuras seguían apareciendo a los lados de la carretera, cada vez más cerca, observándome. Después de lo que parecieron horas, vi una luz en la distancia. Era una gasolinera. Mi corazón dio un vuelco al pensar que podría encontrar ayuda. Cuando llegué, el lugar estaba desierto, pero las luces estaban encendidas. Entré corriendo y gritando, pero no había nadie, solo el sonido de una radio vieja, que emitía un murmullo distorsionado. Al mirar alrededor, vi algo que me heló la sangre. Una fotografía enmarcada en la pared, mostrando a varias personas frente a la gasolinera. Entre ellos, reconocí mi coche estacionado en el fondo, con la puerta del conductor abierta. Pero lo más aterrador era que yo también estaba en la imagen, parado junto a la cabina telefónica. Fue entonces cuando la radio se detuvo y escuché la misma voz de la llamada. «Es demasiado tarde». Las luces de la gasolinera se apagaron de repente, y la oscuridad me envolvió. Podía sentirlos fuera, acercándose. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al coche y conduje lo más rápido que pude. No recuerdo cómo, pero eventualmente salí de esa carretera. Cuando llegué a casa, el reloj del coche marcaba las 3 de la mañana, aunque juraría que habían pasado días desde que tomé ese desvío. Traté de contarle a alguien lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. A veces, en noches tranquilas, aún siento que algo me observa desde la distancia. Nunca volví a tomar esa carretera, pero sé que, de alguna manera, ella nunca me dejó ir del todo.